La atmósfera en el estudio de CNN era tensa cuando la congresista Yasmin Crockett subió al escenario del debate, su llamativa chaqueta roja destacándose contra el fondo azul. Las cámaras captaron su caminar seguro mientras se acercaba al podio frente al comentarista conservador Mark Levin. Momentos antes, Levin había pronunciado un monólogo de 5 minutos lleno de fuego, etiquetando a Crockett como otra radical que promovía una agenda peligrosa. El público guardó silencio cuando Crockett ajustó su micrófono, con la mirada fijada firmemente en Levin. Lo que siguió haría titulares políticos. En lugar de comenzar con su declaración preparada, Crockett esbozó una ligera sonrisa y le lanzó a Levin una única pregunta, afilada como un bisturí. El comentarista, normalmente ingenioso y rápido, se quedó congelado, abriendo y cerrando la boca sin producir una sola palabra. «Llevo años esperando que alguien le pregunte eso», susurró una persona del público, lo suficientemente fuerte como para que los micrófonos cercanos la captaran. El moderador, visiblemente sorprendido, intentó recuperar el control, pero el momento ya había pasado. Por primera vez en sus décadas de carrera, Mark Levin estaba sin palabras en televisión en vivo. Esto no era solo otro debate. Era un punto de inflexión. Con solo 11 palabras cuidadosamente elegidas, Yasmin Crockett cambió la conversación por completo. Antes de desglosar este intercambio extraordinario, asegúrate de suscribirte y dar me gusta a este video para no perderte nuestro análisis político más reciente. Ahora, examinemos cómo Crockett logró silenciar a una de las voces más influyentes de los medios conservadores con una pregunta que él no pudo responder. Detrás del escenario en CNN, Mark Levin caminaba de un lado a otro mientras revisaba sus notas. A los 66 años, el presentador de radio conservador y personalidad de Fox News había construido su reputación con comentarios agresivos y habilidades afiladas en el debate. Su programa, Life, Liberty and Levin, se ubicaba constantemente entre los más vistos de los fines de semana en Fox. Sus libros eran superventas y su audiencia radial sumaba millones. ¿Listo para poner a esta novata en su lugar?, preguntó su productor, entregándole un café. Levin sonrió con suficiencia. ¿Lleva qué, 2 años en el Congreso? Yo he estado haciendo esto desde que ella estaba en la universidad. Ajustó su corbata, seguro de su preparación. El tema era la legislación federal sobre el derecho al voto, un asunto que había debatido durante décadas, argumentando contra la intervención federal en las leyes electorales estatales. Mientras tanto, en una sala verde cercana, la congresista Yasmin Crockett revisaba su material. A los 43 años, la exdefensora pública y abogada de derechos civiles de Dallas se había consolidado rápidamente desde su llegada al Congreso en 2023. Su experiencia litigando casos de derechos electorales en Texas le otorgaba un nivel de conocimiento que superaba los simples puntos de conversación. «Va a atacarte duro», advirtió su directora de comunicaciones. «Levin no juega limpio». «Cuento con ello», respondió Crockett, con determinación en los ojos. Está acostumbrado a que la gente juegue a la defensiva. Esta noche no. Dejó a un lado su carpeta y tomó su teléfono, desplazándose hasta una transcripción marcada del programa de Levin de 3 años atrás. Las apuestas eran altas. Este debate en CNN sobre integridad electoral y el equilibrio entre autoridad federal y estatal había sido promocionado durante semanas. Los medios conservadores lo presentaban como Levin enseñándole una lección a una recién llegada. Los medios progresistas destacaban la experiencia legal de Crockett, cuestionando si la fuerza de Levin residía en el fondo o solo en el espectáculo. Más allá del teatro político, los temas eran de gran importancia. Desde 2020, estados liderados por republicanos habían aprobado numerosas nuevas leyes de votación. Los demócratas, incluida Crockett, argumentaban que estas leyes restringían el acceso para comunidades minoritarias, mientras que los republicanos, con Levin a la cabeza, las defendían como necesarias para la integridad electoral. CNN organizó el debate tras intensos intercambios entre Crockett y Levin en redes sociales. Lo que comenzó como Levin criticando su postura sobre un proyecto federal de derechos de voto, escaló cuando Crockett lo llamó todo espectáculo, cero sustancia. Levin la desafió a debatir, probablemente esperando que ella declinara, pero aceptó de inmediato. El veterano periodista Anderson Cooper, moderador del programa, reunió a ambos participantes para las instrucciones finales. Comenzaremos con declaraciones iniciales, 5 minutos cada uno. El señor Levin primero, luego la representante Crockett.
después pasaremos a los intercambios directos. Recuerden las reglas, no interrupciones durante las declaraciones iniciales, y yo moderaré la parte de discusión. Leavone asintió con confianza mientras Crackit sonreía con cortesía. En el escenario, los contrastes eran claros. Leavone, con su traje y corbata tradicionales, proyectaba autoridad. Crackit, con su chaqueta carmesí y blusa blanca, representaba a una nueva generación de liderazgo. El público, equilibrado entre simpatizantes de ambos lados, guardó silencio cuando las cámaras entraron en vivo. Cooper presentó el tema. Esta noche abordamos uno de los temas más divisivos en la política estadounidense, los derechos de voto y la administración electoral. ¿Quién debe controlar la votación, el gobierno federal o los estados? ¿Qué define el acceso justo frente a la seguridad electoral? Luego se volvió hacia Leavone. Señor Levin, su declaración inicial, por favor. Leavone se acercó al podio, acomodando cuidadosamente sus notas. Y gracias, Anderson, comenzó, mirando directamente a la cámara. Señoras y señores, lo que discutimos esta noche no es solo política. Toca la Constitución y la base de nuestra República. Mientras Leavone desarrollaba sus puntos familiares sobre federalismo y soberanía estatal, Crackit lo observaba con atención, tomando notas ocasionalmente. No parecía intimidada por su estilo enérgico ni por los asentimientos de aprobación del público. Parecía, más bien, estar esperando un momento específico. Lo que los espectadores no sabían era que la congresista Crackit había pasado días revisando cada declaración que Leavone había hecho sobre derechos de voto. No se estaba preparando únicamente para defender sus puntos de vista. Estaba buscando debilidades en los suyos. Y había encontrado una. Leavone terminó su declaración con dramatismo, elevando la voz mientras advertía sobre radicales tratando de federalizar las elecciones para asegurar poder permanente. Sus seguidores aplaudieron con entusiasmo mientras otros permanecían en silencio. Y gracias, señor Levin, dijo Cooper, volviéndose hacia la congresista. Representante Crackit, su declaración inicial. Yasmín Crackit se acercó al podio con calma. En lugar de leer inmediatamente su declaración preparada, hizo una pausa deliberada, absorbiendo la sala y creando una tensión inmediata. Antes de comenzar, dijo con claridad y firmeza, quiero agradecer a CNN por organizar esta conversación, y al señor Leavone, asintió en su dirección. Por aceptar debatir este tema crucial cara a cara y no desde detrás de un micrófono. La sutil indirecta provocó murmullos en el público. La expresión de Leavone permaneció neutral, pero se acomodó ligeramente en su asiento. La apertura de Crackit se centró en ejemplos reales en lugar de principios abstractos. Describió a una mujer negra de 94 años del este de Texas que había votado en cada elección desde que obtuvo el derecho al voto. Solo para ser rechazada en 2018 porque su licencia de conducir estaba vencida y las nuevas reglas de identificación no reconocían su. La energía en el estudio cambió. Mientras Leavone pronunciaba sus puntos ensayados, Crackit hizo que el tema se volviera tangible a través de historias reales. Abordó metódicamente los argumentos de Leavone sin atacarlo personalmente, manteniendo un desacuerdo respetuoso mientras desmontaba sus premisas. Cuando terminó, sus seguidores aplaudieron vigorosamente, pero también lo hicieron algunos que inicialmente se inclinaban hacia Leavone. La primera ronda había superado las expectativas, preparando el terreno para un intercambio más directo y contencioso. Cooper pasó al segmento de debate. Ahora plantearemos preguntas a ambos. Cada uno tendrá 2 minutos para responder, seguidos de 1 minuto para réplicas. Señor Levin, usted empieza. La primera pregunta se centró en las afirmaciones sobre un fraude electoral generalizado. Levin respondió con intensidad, citando alegaciones de las elecciones de 2020. La réplica de Crackit fue precisa. Señor Leavone, acaba de citar varias afirmaciones que más de 60 tribunales, muchos con jueces nombrados por republicanos, han rechazado. ¿Está sugiriendo que todos esos jueces estaban equivocados, o está repitiendo alegaciones que ya se consideraron infundadas? El rostro de Leavone palideció levemente. Los tribunales no examinaron las pruebas. Eso es incorrecto, interrumpió Crackit, rompiendo brevemente su habitual compostura. En caso tras caso, la evidencia fue revisada y considerada insuficiente. Tengo aquí las decisiones de los tribunales, dijo, levantando su tableta con análisis detallados. ¿Quiere que las cite?
El público reaccionó al desafío directo, momentáneamente desconcertado. Leavone pasó a principios más generales sobre seguridad electoral. A medida que continuaba el debate, emergió un patrón. Leavone hacía declaraciones amplias con apelaciones emocionales sobre salvar la República, mientras Crackit contraatacaba con hechos, precedentes legales y casos documentados. La tensión aumentaba a medida que Leavone defendía repetidamente posiciones con evidencia limitada. A los 45 minutos, Cooper introdujo un nuevo tema. Hablemos de métodos de votación. Representante Crackit, muchos estados han restringido las horas de votación anticipada y las urnas de depósito. Los críticos llaman a estas medidas de seguridad, mientras que los partidarios dicen que son restricciones innecesarias. ¿Cuál es su opinión? Crackit asintió. Cuando Texas eliminó los sitios de votación 24 horas y el voto por autoservicio en el condado de Harris después de 2020, citó seguridad. Sin embargo, no hubo un solo caso de fraude en estos lugares. Estos métodos eran utilizados ampliamente por trabajadores por turnos, personal sanitario y padres que trabajan, en su mayoría personas de color, que enfrentan dificultades para votar en horarios estándar. Las restricciones no se trataban de fraude. Se trataba de limitar votantes. Leavone, visiblemente animado, respondió. Y este es exactamente el problema con la izquierda radical. Pretenden que los riesgos de seguridad no existen. Que no se haya detectado fraude no significa que no ocurrirá. Debemos prevenir el fraude antes de que ocurra. Oh, intervino Crackit durante su réplica. Está limitando el voto basándose en un fraude que no ha ocurrido. ¿En qué se diferencia eso de prohibir a todos los comentaristas conservadores porque podrían incitar violencia, incluso si no lo han hecho? La analogía tocó una fibra sensible. Leavone se inclinó hacia adelante. Eso es completamente diferente, y usted lo sabe, dijo. La integridad electoral es tan importante como la primera enmienda, respondió Crackit con calma. Pero no restringimos derechos basándonos en daños hipotéticos. Requerimos evidencia. La tensión continuó en los intercambios posteriores. Los espectadores en redes sociales notaron que Leavone dependía cada vez más de interrupciones o desestimaciones en lugar de abordar directamente los puntos de Crackit, un cambio respecto a su precisión habitual. Luego llegó un momento clave. Hablando sobre las restricciones al voto por correo, Leavone declaró: a ningún erudito constitucional serio cree que el gobierno federal deba anular a los legisladores estatales en procedimientos electorales. Viola el artículo 1, sección 4. Cuando Cooper se dirigió a Crackit para su respuesta, ella levantó la mano. En realidad, me gustaría hacerle una pregunta directa al señor Leavone primero, si me lo permite. Cooper, percibiendo un momento significativo, asintió. Crackit se giró completamente hacia Leavone, con expresión seria pero no confrontativa. Señor Leavone, acaba de hacer una afirmación definitiva sobre la Constitución y los poderes estatales. Antes de responder, necesito aclarar algo, hizo una pausa, asegurándose de que toda la atención estuviera sobre ella. Hace 3 años, en su programa del 17 de marzo de 2021, usted argumentó con fuerza que los tribunales federales deberían haber intervenido para anular a la Corte Suprema de Pensilvania cuando interpretó la ley estatal permitiendo que se contaran las boletas enviadas por correo. Hasta 3 días después del día de las elecciones. El estudio quedó en silencio. La expresión de Leavone cambió de confianza a cansancio. Usted dijo, y cito, cuando un tribunal estatal o un funcionario estatal cambia la ley electoral establecida por la legislatura estatal, viola la Constitución federal. Y los tribunales federales no solo tienen el derecho, sino el deber de intervenir. Crackit dejó que la cita se asentara antes de continuar. Mi pregunta es simple, si usted cree que los tribunales federales deberían anular a los tribunales estatales que interpretan sus propias leyes, ¿por qué se opone a la legislación federal que protege los derechos de voto frente a restricciones estatales? Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿No está usted argumentando que el poder federal debería prevalecer sobre los estados, pero solo cuando sirve a su resultado preferido? La pregunta quedó en el aire. El público contuvo la respiración. Leavone abrió la boca, pero no salió ninguna palabra durante varios segundos. Eso es completamente diferente, dijo finalmente. El caso de Pensilvania involucraba a un tribunal estatal cambiando reglas establecidas por la legislatura, que la Constitución explícitamente faculta para determinar los procedimientos electorales.
Entonces, su posición es que las autoridades federales deberían intervenir cuando los tribunales estatales interpretan las leyes estatales de manera que usted no aprueba. Pero los legisladores federales no deberían aprobar leyes que protejan los derechos de voto a nivel nacional. Estoy tratando de entender el principio aquí, intervino Crackit. Cooper agregó. Y demos al señor Leavone la oportunidad de aclarar su posición. El rostro de Leavone mostró tensión evidente. La Constitución es clara. Los legisladores estatales, no los tribunales, establecen las reglas electorales. Cuando los tribunales se ceden. Y Crackit, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo con usted en ese caso de Pensilvania, interrumpió Crackit. Se negaron a intervenir. Pero mi pregunta sigue, usted abogó por intervención federal cuando habría beneficiado a su candidato preferido, pero se opone a protecciones federales de derechos de voto. ¿Cuál es el principio consistente? La Cámara captó a Leavone revisando sus notas, buscando una respuesta preparada. El público murmuraba mientras el silencio se prolongaba. Y déjeme ser claro, dijo finalmente. He sido consistente apoyando el marco constitucional. La izquierda radical quiere federalizar las elecciones para consolidar su poder. Que eso no responde a mi pregunta, replicó Crackit. Estoy preguntando sobre su contradicción específica. Usted pidió intervención federal en Pensilvania, pero se opone a la legislación federal de derechos de voto. Ambos casos implican autoridad federal sobre. La audiencia se inclinó hacia adelante, cautivada. La mirada asombrada y el ligero movimiento de cabeza de una mujer capturaron el momento. El señor Leavone está tergiversando deliberadamente mi posición. Los temas constitucionales son completamente diferentes. ¿Cómo es eso? Preguntó Crackit. Por favor, explique el principio constitucional que hace que estas posiciones sean consistentes en lugar de contradictorias. El intento de Leavone de citar el artículo 1, sección 4 se volvió cada vez más enrevesado mientras trataba de diferenciar la intervención de los tribunales federales de la legislación del Congreso. Y Cooper, creo que a los televidentes les beneficiaría una explicación clara de por qué estas posiciones no se contradicen, dijo. Bajo presión, Leavone desvió la respuesta. Mire, la izquierda siempre juega a estos juegos de atrapa a alguien en lugar de abordar los problemas reales que enfrenta nuestro país. Crackit no respondió de inmediato. Los miembros de la audiencia intercambiaron miradas, reconociendo la evasión. El señor Cooper, representante Crackit. No considero que la consistencia constitucional sea un juego de atrapa a alguien, dijo Crackit. Es la base de nuestro sistema legal. Mi pregunta no era retórica. Realmente quiero entender cómo se pueden reconciliar estas posiciones, pero parece que no existe un principio consistente más allá de la preferencia partidista. Hizo una pausa y continuó con calma y determinación. Esto no se trata de ganar puntos políticos. Se trata de honestidad intelectual. Podemos discrepar en política, pero al menos deberíamos reconocer cuando nuestras posiciones evolucionan o contienen contradicciones. El público estalló en aplausos. Incluso algunos espectadores conservadores asintieron con respeto a regañadientes. Leavone, normalmente confiado e imperturbable, parecía visiblemente sacudido. El debate continuó durante 20 minutos más, pero la dinámica había cambiado. Cada vez que Leavone intentaba retomar el control con puntos ensayados, Crackit redirigía la conversación hacia hechos específicos, fallos judiciales y los impactos documentados de las restricciones al voto. Declaraciones de cierre. Leavone intentó recuperarse, defendiendo el federalismo y advirtiendo sobre amenazas a la integridad electoral. Crackit, esta noche hemos discutido principios abstractos, pero quiero recordar a todos de qué se trata realmente. Se trata de Gladys Harrison, una mujer de 94 años que votó en cada elección desde la Ley de Derechos Electorales hasta que fue rechazada en 2018. Se trata de Marcus Wilson, un veterano discapacitado que no pudo hacer fila durante 7 horas en su único lugar de votación después de que se cerraran los centros cercanos. Su voz se volvió apasionada, pero permaneció controlada. Estos no son escenarios hipotéticos. Son estadounidenses reales a los que se les niegan derechos fundamentales. Se giró ligeramente hacia Leavone. Respeto la preocupación del señor Leavone por los principios constitucionales. Pero la Constitución no fue diseñada para empoderar a algunos estadounidenses mientras se les niega el derecho a otros. Existe para proteger a todos los ciudadanos por igual. Mirando directamente a la Cámara, concluyó, la prueba de cualquier sistema de votación no es si favorece un resultado partidista.
Es y permite que cada ciudadano elegible emita su voto sin obstáculos innecesarios, ya sea por su comunidad, horario laboral o capacidad física. Los aplausos fueron inmediatos y abrumadores. Incluso los televidentes que apoyaban a Leavone se conmovieron por la dimensión humana que aportó a un debate abstracto. La expresión de Leavone reflejaba frustración mezclada con respeto a regañadientes. Había entrado confiado en dominar a una congresista novata y salió habiendo encontrado a una oponente formidable. La representante Crackit mantuvo la compostura y destacó una inconsistencia central en la posición de Leavone que él no pudo explicar. Al finalizar el programa y apagarse las cámaras, las redes sociales se llenaron inmediatamente de clips del intercambio. La pregunta que Leavone no pudo responder, señalando las contradicciones en su postura sobre la intervención federal en prácticas electorales estatales, se viralizó rápidamente, acumulando millones de visualizaciones. Los analistas postdebate de CNN fueron unánimes. Crackit había logrado una hazaña rara en el discurso político moderno. Su victoria fue sustantiva, basada no en retórica llamativa ni en momentos gotcha, sino en exponer una contradicción lógica genuina en el corazón del debate. Lo que presenciamos, dijo un comentarista, fue debate en su máxima expresión, centrado en el contenido, no en el estilo, y en principios, no en frases ensayadas. La representante Crackit no solo ganó un argumento. Demostró por qué estas discusiones importan. En menos de una hora, la pregunta de Crackit se volvió tendencia a nivel nacional. Clips donde destacaba con calma la contradicción de Leavone y su lucha por responder fueron vistos más de 3 millones de veces. Los analistas políticos de CNN reconocieron la importancia del momento. El veterano corresponsal John Kim comentó: "He visto cientos de confrontaciones políticas. Y lo notable no fue solo detectar una contradicción, sino hacerlo con precisión, en contexto y dándole una oportunidad justa de explicar". El comentarista conservador Seup añadió: "La dificultad de Leavone no se debió a un ataque sorpresa. Fue una incapacidad genuina para reconciliar dos posiciones contradictorias. Eso es raro en alguien cuya carrera se basa en proyectar certeza". Al salir del estudio, los reporteros rodearon a Crackit. ¿Planeó esa pregunta específica? Le preguntaron. Ella hizo una pausa, ajustando su blazer. "Vine preparada para discutir la sustancia de los derechos de voto. Las declaraciones del señor Leavone son públicas. Los televidentes merecen saber si existe un principio consistente detrás de sus posiciones o solo una preferencia partidista". Sobre la actuación de Leavone, permaneció medida: "Esto no se trata de personalidades. Se trata de si los principios constitucionales se aplican de manera consistente o selectiva". La salida de Leavone fue notablemente diferente. Pasó junto a los periodistas con un breve gesto mientras su productor lo guiaba hacia un SUV esperando. A la mañana siguiente, el panorama político había cambiado. Los principales periódicos publicaron titulares como: "Crackit desmantela contradicción constitucional en vivo". La congresista novata expone doble estándar de veteranos. Las noticias por cable reprodujeron el intercambio repetidamente, analizando cada ángulo. En la radio conservadora, las reacciones fueron mixtas. Algunos locutores defendieron a Leavone, alegando que Crackit lo había atrapado, aunque los verificadores confirmaron la precisión de sus afirmaciones. Otros reconocieron que había sido superado en terreno familiar. El locutor conservador Russ Michey ofreció una perspectiva franca: "Soy tan conservador como se puede ser, pero anoche fue un llamado de atención. No podemos depender solo de volumen y pasión". Crackit vino preparada con precisión y evidencia, exponiendo inconsistencias reales en nuestros argumentos sobre federalismo y derechos de voto. Los medios progresistas celebraron, enfatizando las implicaciones sustantivas del debate más que la victoria partidista. The Atlantic publicó un análisis titulado "La contradicción constitucional en el corazón de las batallas modernas por los derechos de voto", expandiendo la discrepancia que Crackit había destacado. Al mediodía, académicos legales intervinieron. El profesor de Derecho de Harvard, Lawrence Stride, tuiteó: "La representante Crackit expuso una contradicción fundamental en la teoría actual de la ley electoral conservadora. No se puede defender la supremacía estatal y al mismo tiempo apoyar la intervención federal cuando no se está de acuerdo con un tribunal estatal". El académico conservador Jonathan Adler ofreció un análisis más matizado en National Review, mientras Leavone luchaba por articularlo. Crackit identificó correctamente un punto de atención en los argumentos conservadores que merece reflexión seria. El impacto trascendió los comentarios mediáticos.
El personal del Congreso reportó un aumento significativo en llamadas de constituyentes sobre derechos de voto, buscando claridad sobre los temas discutidos en el debate. Legislación. Varios senadores moderados reconsideraron sus posiciones sobre la ley de libertad de voto, motivados por los problemas constitucionales planteados durante el debate. 3 días después, Leavone abordó el incidente en su programa de radio. En lugar de responder directamente a Crackit, atacó su trayectoria, calificándola de abogada radical convertida en política y desestimando el debate como teatro político. Cuando un oyente insistió sobre la contradicción constitucional, Leavone se mostró frustrado. Estos son temas complejos que no se pueden reducir a frases cortas, dijo. El locutor simplificó incorrectamente la distinción entre intervención de los tribunales federales y extralimitación del Congreso. El oyente insistió, pero Leavone cambió de tema, evadiendo la pregunta, un hecho señalado por el periodista conservador Jonah Goldberg. Cuando no podemos responder preguntas directas sobre nuestras posiciones, tenemos un problema. La incapacidad de Leavone para responder sugiere que quizá no exista un principio coherente más allá de la ventaja partidista. Mientras tanto, el perfil nacional de Crackit se disparó. Los programas de noticias dominicales solicitaron entrevistas, y los clips de su cuestionamiento metódico se utilizaron en clases de derecho constitucional en universidades. Su oficina recibió miles de mensajes de apoyo, incluso de republicanos e independientes impresionados por su enfoque sustantivo. Una semana después, el impacto más amplio del debate se hizo evidente. La senadora Liz Warren de Massachusetts, una republicana moderada que previamente había rechazado la legislación federal sobre derechos de voto, revirtió su posición. Tras revisar el discurso público reciente, he concluido que proteger el derecho al voto requiere estándares federales que garanticen que todos los estadounidenses elegibles puedan votar sin obstáculos innecesarios. La autoridad estatal no puede utilizarse para privar selectivamente del voto a los ciudadanos. Los analistas vincularon este cambio directamente al momento del debate protagonizado por Crackit. Gloria Borge de CNN explicó. Crackit expuso la inconsistencia intelectual que permitía a los moderados oponerse a la legislación de derechos de voto mientras afirmaban apoyar los derechos electorales. Esa contradicción ahora es más difícil de mantener. 2 semanas después, en un panel de un think tank conservador sobre derecho electoral, se pidió a los panelistas justificar la intervención de los tribunales federales mientras se oponían a la legislación del Congreso sobre votación. Tras intentos fallidos, un académico admitió: "Y no hemos articulado un principio consistente". La representante Crackit había identificado una tensión genuina que debía abordarse. Su momento de honestidad intelectual le valió respeto a lo largo del espectro político, validando lo que había expuesto durante su intercambio con Leavone. La historia continuó influyendo en la política estadounidense. Los comités del Congreso revisaron la legislación sobre derechos de voto. Revistas jurídicas publicaron números especiales sobre las cuestiones constitucionales que ella planteó y grupos ciudadanos organizaron reuniones públicas sobre el acceso al voto. 3 meses después, con un impulso creciente a favor de las protecciones federales de votación, Crackit reflexionó en The New Yorker. "Y no fui con la intención de crear un momento viral o avergonzar a nadie. Quería una conversación sustantiva sobre un derecho democrático fundamental. Lo que resonó no fue el teatro político. Fue simplemente pedir consistencia constitucional. Los estadounidenses reconocieron que eso es razonable, independientemente de la afiliación política". El entrevistador destacó su logro poco común: cambiar mentes a través de la sustancia en lugar del espectáculo. Crackit sonrió. Los principios constitucionales no son partidistas. Son estadounidenses. Aplicarlos de manera consistente protege los derechos de todos los ciudadanos, no solo de aquellos cuyos votos preferimos. A medida que la legislación sobre derechos de voto avanzaba hacia una votación en el Senado con apoyo bipartidista, los analistas atribuyeron el cambio a lo que se conoció simplemente como la pregunta. El momento en que Crackit expuso una contradicción tan fundamental que incluso los oponentes no pudieron ignorarla. Un enfrentamiento político rutinario se había convertido en un momento definitorio, llevando a los estadounidenses a cuestionar si los principios constitucionales se aplicaban de manera consistente o selectiva. Y todo comenzó con una pregunta que no pudo ser respondida. Si encontraste este análisis valioso, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Analizamos los enfrentamientos políticos más importantes y lo que significan para el futuro de Estados Unidos. Comparte tus opiniones sobre la pregunta de Crackit y si Leavone podría haber respondido de manera diferente. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.